Lectura del libro del Génesis. Israel amaba a José más que a todos los otros hijos, porque le había nacido en la vejez, y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos trashumaron a Siquem con los rebaños de su padre. Israel dijo a José: tus hermanos deben estar con los rebaños en Siquem. Ven que te voy a mandar donde están ellos. José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos y antes de que se acercara maquinaron su muerte. Se decían unos a otros: ahí viene el soñador. Vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños. Oyó esto Rubén e intentando salvarlo de sus manos dijo: no le quitemos la vida. Y añadió: no derramen sangre, échenlo en el aljibe aquí en la estepa, pero no pongan las manos en él. Lo decía para liberarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron. Le quitaron la túnica con mangas que llevaba puesta. Lo cogieron y lo echaron en un pozo. El pozo estaba vacío, sin agua. Luego se sentaron a comer y al levantar la vista vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina de Galaad a Egipto. Judá propuso a sus hermanos: ¿qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pongamos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra. Los hermanos aceptaron. Al pasar unos mercaderes medianitas, tiraron de su hermano y sacando a José del pozo, lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Estos se lo llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Recuerde las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hombre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción y la palabra del Señor lo acreditó. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó a desatar. El Señor de pueblos le abrió la prisión. Lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Recuerden las maravillas que hizo. Damos al Señor.
día que lo invoco, en presencia del Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero. Venga, lo matamos y nos quedamos con la herencia. Y agarrándolo, lo sacaron de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no han leído nunca la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. ¿Es el Señor quien lo ha hecho? ¿Ha sido un milagro patente? Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén. Amén. Bueno, recordemos que en el Evangelio hoy, Mateo 21, 30, 43, 45, 46, un trozo larguito, Jesús utiliza una parábola. ¿Qué es una parábola? Es una narración breve, inventada, pero verosímil, tomada de la naturaleza o de la vida
con la cual nos quieren dejar una enseñanza de tipo religioso o moral. Y tiene dos partes, un cuerpo y un alma. El cuerpo es la narración como tal. El alma es lo que quiere que nos toque a nosotros realmente el corazón. Narración inventada, pero verosímil. Es decir, que cuanto se narre allí, perfectamente puede ser verdad. Tomada de la naturaleza de la vida. Vea, más de uno ha tenido algo y ha querido impulsar a otros y les da a administrar sus bienes. Y de hecho, siempre lo hemos dicho, nosotros en la práctica no tenemos nada. Creemos tener, pero somos administradores, solo eso. Administradores de una multiforme gracia en lo espiritual, como también en lo material. Y en la vida todo depende de eso, de una buena administración. Y hay buenos administradores que progresan y que han tenido sueños y han cristalizado esos sueños. Y esos sueños han beneficiado a muchos. Pero también esos sueños que se han hecho realidad, que han beneficiado a mucho, va generando unos celos, un resentimiento, un odio, una envidia. En la primera lectura es claro que a José sus hermanos le tenían envidia, estaban celosos de él. Dicen el por qué, porque Jacob, su padre, lo prefería a los demás. Por eso siempre he insistido, papás, no digan que no tienen un hijo preferido, porque eso es mentira. Siempre hay uno preferido. Si es usted muy de buena, así soy yo. ¿Yo qué hago? Si me gano esa preferencia, ¿por qué me la podré ganar? Porque mis padres, digámoslo así, hallan en mí su complacencia, como lo decía la nube a propósito de Jesús. Este es mi hijo en quien me complazco. Entonces usted no me ponga celoso si no ha hecho las cosas bien y no ha sabido administrar. Aprenda, corrija cuando es necesario. Y fijémonos en los detalles del texto bíblico. Vea que en un principio, cuando vieron venir a José, que dijeron, matémoslo, ese es el soñador. Pero apareció uno, Rubén, y dijo, no lo matemos, ojo con eso. Al fin y al cabo es sangre nuestra, es familia. Bueno, y deciden tirarlo allá al pozo a ver qué pasa. ¿Y qué pasó? Que vinieron los mercaderes, terminan vendiéndolo. Pero José, en su serenidad y en su paz, ¿qué termina narrando? Lo que hoy nos dice el Salmo 104. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Y el Señor hace maravillas a través de diversos instrumentos. Y esos instrumentos podemos ser ustedes y yo. Rubén fue un instrumento. José es un instrumento. Y lo que nos narran ahí no es todo lo que vivió después Egipto y todas las tierras a su alrededor, cuando la época de las vacas gordas y las flacas, y la interpretación del sueño de José. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento del pan. Ahí está hablando propiamente de Jacob, de Israel, de todo su pueblo. Pero por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo, pero liberado totalmente. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción y la palabra de Dios lo acreditó. Y el Señor, el Rey, lo mandó desatar, lo sacó de la prisión. ¿Y qué lo hizo?
administrador de todas sus posesiones. Administrador. Y la historia es exactamente la misma en el Evangelio. Es exactamente la misma. El Señor que tiene la tierra, que siembra, que construye, es la misma historia. Y que se la da a unos a que la administren. Si yo les entrego algo de mis bienes, obviamente que quiero en un momento dado sacar provecho de lo mío. ¿No es así? Ojalá viviéramos en esa justicia y supiéramos retribuir. Pero estos otros, cuando tuvieron esa ganancia y cuando vieron esa gran cosecha, ¿qué fue lo que inmediatamente pensaron? Este es el heredero, matémoslo y nos quedamos con todo. No es suficiente con lo que tienen, necesitan poder más, tener más. Y es algo que venimos trabajando en estos días. Recuerden, por encima del tener y el poder está el ser. Y el ser es Jesús. Por él se dice la parábola y por él se concluye con la expresión del profeta: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Y es el Señor el que hace el milagro. Y es el Señor el que nos nombra a ustedes y a mí también administradores de una gracia, de un don y hasta de algo material. Usted no se llene de envidia y de celos por lo que el otro consiguió y ganó con esfuerzo. Y no vaya a salir con la frasecita de qué suerte tienen los que no se bañan. No, aprenda del que sabe administrar. Aprenda del que ha sabido sembrar. Y recuerde que a usted también le pueden haber puesto una siembra, pero tiene que ir y regar, tiene que ir y abonar, tiene que ir a deshiervar. Usted tiene que hacer algo. Ya le dieron esa oportunidad y le dieron a administrar. Administre bien. Porque si no, vendrá otro y a él le entregarán para que haga las cosas como deben ser. Es el final del Evangelio. Y los fariseos y los ancianos y las ancianas que estaban ahí tan tranquilos comprendieron que era por ellos que decía estas cosas y que decidieron matarlo. Pero no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque si hay quien escucha, porque hay quien lo ve como lo que es, un profeta, o mejor todavía, el portador de la mejor palabra, y que portó una palabra no solo con verbos sujetos y predicados, sino con acciones. Lo dije ahorita cuando estábamos orando. Ahí me perdonarán que alguien diga: ay, el padre no hizo el Via Crucis. Pero fue un rato de oración, digo yo, bien interesante. Y dijimos allí, atentos, que estamos hablando desde esa justicia. Y estamos hablando desde la oración, para saber que es posible, como Jesús, pasar haciendo el bien. O que digan, todo lo ha hecho bien. El Señor esté con ustedes.